Señor es bueno, es todopoderoso. Gracias, Señor, por las alabanzas, a los testimonios, las lecturas, la oración, por todo lo que el Señor hace entre nosotros, ¿verdad? Yo le invito a que busquemos en nuestras Biblias, en la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Primera a los Corintios, capítulo 14. La iglesia de Corinto fue una iglesia con muchos problemas. Fue una iglesia que batallaba desde que empezamos a leer la carta. Nos damos cuenta que había división en la iglesia. Habían grupitos en la iglesia. Algunos que decían yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo. Había división en la iglesia. Pero cuando seguimos leyendo la carta nos vamos a dar cuenta que también hay problemas en cuanto a los roles de la mujer y el hombre. En cuanto a cómo se vestían las mujeres, por ejemplo, etcétera, capítulo 11. Y también nos damos cuenta que habían problemas con los dones espirituales en la iglesia. Había obsesión, y no eran los únicos problemas, ¿okay? Muchos más problemas van a venir después mientras nosotros avancemos. Entonces, gracias a Dios por la iglesia de los Corintios. Es una de las iglesias que más me ha bendecido. Porque a pesar de tantos problemas, si esa iglesia no hubiera tenido tantos problemas y si no estuvieran aquí, nosotros no supiéramos cómo tratar con algunos problemas de la iglesia en el día de hoy. Entonces, gloria a Dios por la iglesia de Corinto. Doy gracias al Señor por esa iglesia, ¿verdad? Y doy gracias a Dios porque tampoco soy el pastor de esa iglesia. Pero aprendemos mucho de ella. Aprendemos mucho de ella. En cuanto a los dones espirituales y la obsesión que ellos tenían por ciertos dones espirituales, sabemos que había una obsesión en la iglesia de Corinto por el don de conocimiento, por quién sabía más, ¿verdad? Había una obsesión en la iglesia por el don de lenguas. Todos querían hablar en lengua y todos querían hablar en lengua en el servicio, ¿no? Había también obsesión con otros dones. En el capítulo 12, el apóstol Pablo enseña sobre los dones espirituales, cuál es la fuente y el propósito de los dones espirituales. Los dones espirituales son dados a cada uno en particular por el Espíritu Santo con el propósito exclusivo de la edificación del cuerpo de Cristo y de la gloria de Dios. Así, para eso son los dones espirituales, ¿no? Pero al final del capítulo 12, el apóstol dice, pero yo os muestro un camino más excelente. Hay algo más importante que los dones espirituales y es el amor. Entonces, el capítulo 13 es que el apóstol explica sobre la naturaleza, la utilidad, la importancia, la necesidad del amor. Si no tenemos amor, ningún don que ejerzamos es útil, ¿no? Necesitamos amor. Ahora pasamos al capítulo 14, donde el apóstol va a comparar dos dones que practicaba la iglesia, dos dones que habían en la iglesia. Estamos refiriéndonos al don de profecía y al don de lengua. Entonces el capítulo 14 va a ser una comparación entre profecía y lengua, ya que la iglesia de Corinto tenía mucho deseo, todo el mundo quería hacer estas cosas, ¿no? Entonces vamos a ver, verso 1 al 5, Primera de Corintios 14, 1 al 5. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Vamos al verso 22. Dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así,
postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por dos, o lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si uno interpreta, y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, cae el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, pues es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, que ignore, ¿no? Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden, ¿no? Hay tres cosas que comienza diciendo el apóstol en el verso 1. Lo primero es seguir el amor. Sin el amor, ningún don, ya sea profecía o lengua u otra cosa, puede ser útil para la iglesia. Lo segundo es procurar, dice el verso 1, seguir el amor y procurar los dones espirituales, ¿no? Pero sobre todo que profeticéis. Procuren la profecía. Y eso de procurar significa sientan un celo por hacerlo. Sientan un celo por profetizar, ¿no? Intenten, procuren, busquen y sientan celo por profetizar. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y lo está diciendo, cuando usted lo está leyendo a todos los cristianos, está leyendo a la iglesia entera. No está leyendo solamente un grupo de profetas, a la iglesia entera le está diciendo, procuren profetizar, todos, obviamente todos, ¿no? ¿Por qué profetizar? ¿No? En esta comparación entre lengua y profecía hay una cosa importante y una palabra que sigue saliendo en todo el libro de Corintios, es edificación. El propósito de nosotros cuando nos reunimos en este lugar es en primer lugar que crezcamos a la imagen de Cristo. Un cristiano que no se congrega no puede crecer a la imagen de Cristo. Necesitamos congregarnos y estar unidos para crecer a la imagen de Cristo, para la edificación, para ser fortalecidos en nuestra fe. Pero también en la gloria de Dios. Bueno, el problema es que para ser edificados nosotros necesitamos entendimiento. Necesitamos entendimiento. Si viene un hermano, el mejor predicador del mundo, y trae el mejor mensaje del mundo en alemán, yo soy cero edificado. Yo no soy edificado si escucho un mensaje en un idioma que no es mi idioma, que yo no entiendo. Yo necesito entender para ser edificado. Mira, eso no solamente se aplica. Entonces, por eso el apóstol está diciendo, si tú lees, cuando leemos el capítulo entero, nos está diciendo que el apóstol desalienta el hablar en lengua en la congregación, a menos que haya un intérprete. ¿Por qué? Porque si alguien habla en lengua y no hay uno que lo interprete, no hay edificación. Yo necesito entender para ser edificado. El propio apóstol decía que él también cantaba con el espíritu, pero cantaba también con el entendimiento. Si los hermanos que están cantando, la música es más alta que la voz, yo no escucho la voz, la música, la letra, no soy edificado. Porque los acordes y las notas no me dicen nada. Yo necesito escuchar el mensaje y entender el mensaje para ser edificado. Si yo estoy sentado ahí y el pastor está predicando, o está una alabanza, o un hermano está dando un testimonio, o una disertación, y yo estoy pensando en los frijoles que se están quemando, en lo que tengo que hacer mañana, en la deuda que tengo, yo tampoco soy edificado porque no estoy entendiendo, no estoy comprendiendo. Para ser edificado hay que entender. Es por eso que el apóstol desalienta el uso de las lenguas en la iglesia, a menos que haya, obviamente,
un intérprete. Pero mira el propósito, hay 3 propósitos de la profecía según el apóstol. Porque queremos saber qué cosa es la profecía. Cuando hablamos de un profeta, ¿qué te imaginas? ¿Te imaginas un Elías? ¿Te imaginas una persona que diga, en tal día va a pasar esto, o esperen y esto va a pasar, y el Señor te dice que esto te va a pasar a ti? Bueno, eso es lo que pensamos a veces cuando escuchamos la palabra profeta. Pero ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de profecía? Y él nos está diciendo que procuremos profetizar, y que quiere que todos profeticemos, ¿no? Entonces, ¿de qué está hablando? Tenemos que entender esto. Esto es clave que se entienda. Vamos entonces al verso 3. Primera de Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué? Los 3 propósitos de la profecía: edificación, exhortación y consolación. Ese es el propósito de la profecía, ¿no? La edificación. Nosotros somos la morada de Dios, somos la casa de Dios. Primera de Corintios 3:9. Primera de Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Somos la casa de Dios, somos el edificio de Dios y debemos ser edificados, construidos, ¿no? ¿Construidos en qué? Efesios capítulo 4, 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ¿qué? Del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Te diste cuenta cuántas veces nos está diciendo edificar, crecer, es lo mismo, ¿no? La voluntad de Dios es que crezcamos. ¿Hasta qué punto nosotros vamos a crecer? ¿Hasta dónde? ¿A qué se refiere esto? Bueno, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Para eso nos reunimos, para crecer en la fe, para que nuestra fe sea fortalecida y para que lleguemos a ser como Cristo dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la edificación. Estamos siendo construidos hasta una altura, hasta la altura de Cristo, ¿no? Y Dios ha dado dones a la iglesia por medio del Espíritu Santo para que la iglesia sea edificada y para que cada vez nosotros nos parezcamos más a Cristo, para que nuestra fe sea fortalecida, porque si no somos edificados, ¿tú sabes qué va a pasar? Va a venir cualquier palabrero y va a decir cualquier cosa y nosotros vamos a caer. Mira lo que dice aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier ¿qué? Viento de doctrina. Necesitamos crecer en la fe y en conocimiento del Hijo de Dios para que nadie nos quite la fe. Es una necesidad. Entonces, cuando alguien profetiza, tiene que hacerlo con el propósito de edificarnos, de fortalecer nuestra fe, de ayudarnos a crecer en la fe y en el conocimiento de Cristo. Eso es lo que se trata. Nos tiene que ayudar a que nosotros seamos como Cristo. Eso es profecía. Es una edificación. La persona que profetiza debe hacerlo para edificación, fortalecimiento, crecimiento espiritual de sus hermanos, ¿no? Eso sucede en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y esto es algo que todos estamos llamados a hacer. Porque todos estamos llamados a amar. Romanos, 1 Corintios 8:1. ¿Verdad? 1 Corintios 8:1 dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y todos estamos llamados a amar, ¿no? Pero el segundo propósito, según el verso 3 de 1 Corintios 14, es la exhortación. El primero es la edificación. No se duerman que vamos a hacer preguntas.
El primero es la edificación, el segundo va a ser la exhortación. La exhortación. Vamos a versos 24 y 25 de 1 de Corintios 14. 1 de Corintios 14, 24 a 25. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todos es convencido, pues todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Se dan cuenta? Una exhortación. Dice el verso 31. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. El propósito de la profecía es la exhortación. ¿A qué se está refiriendo la exhortación? Es animar, es confortar, es apelar, es urgir a las personas por medio de la palabra de Dios. Es animar a las personas, urgir a las personas, darle a entender su sentido de urgencia, de que ellos busquen de Dios, de que ellos dejen el pecado, de que ellos se congreguen, de que ellos oren, de que ellos lean la Biblia, de que ellos confíen en el Señor, de que ellos hagan esto, de que ellos no obedezcan al mundo, de que eso es exhortar. Te exhorto a esto. Eso es exhortar. El que profetiza, edifica y exhorta. La otra palabra es también consolación, consuelo. Significa, es una manera tierna de exhortar. Es la consolación en el griego, es exhortar pero con ternura. Es exhortar cuando hay dolor en el corazón. El consuelo es cuando tú hablas a un corazón herido con las promesas de Dios, ¿no? Cuando hay una persona que ha sufrido, cuando hay una persona que está preocupada, cuando hay una persona que ha caído, cuando hay una persona que necesita esa palabra de consuelo, de que el Señor te perdone, el Señor te ama, el Señor te cuide, el Señor te levante, el Señor te... Eso es la consolación. Es un poquito diferente a la exhortación en el sentido de que es más tierno. Quien profetice debe hacerlo calmando el corazón de las personas. Entonces, el propósito de la profecía es la edificación de la iglesia. Cuando la iglesia se reúne como cuerpo, debe haber profecía, quiere decir edificación, exhortación y consolación. Y es por esto que profetizar es mejor que hablar en lengua. Porque quien profetiza edifica a toda la iglesia. Mira el verso 5, 1 Corintios 14, 5. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, lo que quiere, pero más que profetizase, porque mayor es el que profetiza que el que hable en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Él prefiere que en la iglesia todos profeticen, porque aunque él dice, si yo quisiera que todos hablaran en lengua, no significa que todos van a hablar en lengua porque él quiere que todos hablen en lengua, pero él lo que está queriendo es que en realidad todos profeticen, porque la profecía es superior a las lenguas. Es lo que nos está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque la profecía edifica, hace crecer a la iglesia. La profecía hace crecer a la iglesia. Las lenguas pueden edificar a una persona. Si habla en lengua y yo le doy ese don, puede edificar a la persona. Pero no a la iglesia, a menos que haya un intérprete, ¿no? La iglesia, para ser edificada, necesita comprender y entender el mensaje que se dice. La profecía trae un mensaje de edificación a la iglesia, a los cristianos, a los que vienen. Mira el verso 22. Antes bien los miembros del cuerpo, capítulo 14, verso 22. Así que las lenguas son una señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué está hablando ahí? Yo creo que está hablando de la lengua como la que pasó en el día de Pentecostés. ¿Recuerdan lo que pasó en el día de Pentecostés? Los hermanos recibieron la capacidad de hablar idiomas humanos que ellos no conocían antes y que ahora ellos podían hablar y mencionar las maravillas de Dios en esos idiomas, ¿no? Dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Se imagina que venga un hermano chino ahí y de pronto una de las hermanas se levanta y empieza a hablar un chino fluido y a mencionar el evangelio en chino fluido. La iglesia no es edificada con eso, ¿sabes?
Pero ese incrédulo va a ser edificado con eso, ¿no? Pero cuando nos reunimos con la iglesia, como iglesia, ¿cuántas personas vienen que hablen solamente ruso o solamente? No muchas veces. Cuando nos reunimos como iglesia, todos entendemos más o menos el mismo idioma. Y entonces lo que tiene que haber es profecía, no lengua. Es lo que está diciendo. Dice, así que las lenguas no son señal, son una señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a quién? A los creyentes. Entonces, por eso, en la iglesia debemos procurar la profecía. Pero ¿sabes también? ¿Y qué tal si llega un incrédulo que habla nuestro idioma? Si viene un hermano de Guatemala y se siente entre nosotros y habla nuestro mismo idioma, no tiene ningún sentido que yo le empiece a hablar en ruso. ¿No? Él necesita escuchar una profecía. Es decir, no estoy hablando de un mensaje futuro, él necesita escuchar una palabra de exhortación, de ánimo, de edificación en nuestro propio idioma común, para que esa persona pueda ser edificada al carácter de Cristo. Por eso dice el verso 24 y 25, pero si todos profetizan, escucha esto, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Imagina que llegue de pronto una persona a nuestra iglesia, se siente ahí en un banco, en una silla, y esa persona tiene cierto problema. Y cuando la hermana manda a pedir los testimonios, o si alguien tiene algo que decir o algo, de pronto, ¿no?, se levanta un hermano o una hermana y anime a esa persona a buscar de Dios. Otro se levanta y anima a esa persona con un verso de la palabra de Dios. Otro se levanta y anima, ¿verdad? Esa persona queda sorprendida, es edificada, aunque es un incrédulo, puede ser transformado por medio de un mensaje de edificación, exhortación y consolación, ¿verdad? Pero ¿en qué consiste profetizar, pastor? Todavía tenemos la imagen en la mente de aquel profeta que levanta las manos y que hace caer fuego del cielo. Todavía tenemos la idea de ese profeta que está dando una palabra de lo que va a pasar en 1000 años o de lo que nos va a pasar el día de mañana. ¿Es eso profecía? Bueno, aquí hay diferentes interpretaciones sobre lo que se refiere a profecía. Pero quiero decirte que todos los comentaristas, o la mayoría de los comentaristas serios, personas que han estudiado la palabra de Dios y personas confiables que han estudiado y han entregado sus vidas al estudio sincero de la palabra de Dios, están de acuerdo en que el don de profecía no es como los profetas del Antiguo Testamento. No es un don de una persona que se levanta como un profeta del Antiguo Testamento y dice: yo soy el siervo de Dios y que declaro que en este día esto y esto te va a pasar. No es así, ¿verdad? De hecho, mi definición favorita de lo que es la profecía y de lo que no es la profecía viene de un erudito pentecostal llamado Gordon D. Fee, un maestro de interpretación reconocido en todo el mundo cristiano, conocido por hermanos de diferentes denominaciones, bautistas, etc., de la sana doctrina. Y él dice que, según Pablo, el énfasis primordial de un discurso profético no es el futuro, sino las situaciones actuales del pueblo de Dios. La profecía de la que está hablando el apóstol Pablo no es una profecía de levantar las manos y decir lo que te va a pasar en el futuro. Está hablando de una profecía que te edifique, que te exhorte, que te anime, que te levante. Es lo que el apóstol está hablando aquí. No está hablando del futuro, sino de una necesidad, una situación real, actual de este momento, de los cristianos del pueblo de Dios. Algunos ven 1 Corintios capítulo 14 como la predicación del día de hoy, pero otros la ven como una palabra espontánea de edificación a los creyentes cuando la iglesia se reúne. Bueno, yo no creo que el apóstol esté hablando de la predicación. Yo creo que el apóstol está hablando de esa palabra espontánea de edificación a los creyentes cuando la iglesia se reúne, como dice Gordon Fee. Estoy de acuerdo con él. Él dice, no se refiere a un sermón preparado, sino a la palabra espontánea dada al pueblo de Dios para la edificación del conjunto.
Hay varias razones por las cuales la profecía a la que se refiere el apóstol Pablo, yo no creo que sea una predicación. Las razones son las siguientes, y pueden haber muchas más, pero por lo menos estas debemos entender. La predicación es llevada a cabo por pastores y maestros. Es un don diferente al don de profecía, ¿no? Si la profecía que estoy hablando del apóstol Pablo fuera la predicación, entonces no hubiera necesidad de hablar de pastores y maestros y de profetas. O sea, eso fuera lo mismo, ¿no? Entonces es algo diferente, es un don diferente a la profecía. La predicación es un término griego. Usted ha escuchado tal vez la palabra querigma, ¿no? O querugma, como quiera que usted lo pronuncie. ¿A qué se refiere? Cuando uno predica, está hablando como un heraldo del rey. Es la palabra para heraldo del rey, es la declaración de un heraldo del rey. ¿Qué es eso? Ustedes recuerden en los tiempos antiguos, cuando el rey mandaba un mensaje, la gente, no había internet, no había correo electrónico, no había televisión, llegaba con un mensaje en su caballo. Y con la autoridad del sello del rey, ese hombre leía en voz alta en la plaza del pueblo el mensaje del rey. El rey quiere esto. Eso es lo que la predicación es. La predicación es querigma, ¿verdad? Es eso. Es cuando tú llegas y tú hablas en nombre de Dios. Dios quiere esto de ustedes. Eso es la predicación. Claro que la predicación, dentro de la predicación, se incluye la edificación, la exhortación y la consolación. Va a haber este tipo de profecía dentro de la predicación. Pero la predicación no se puede resumir en profecía, ¿no? Vamos a primera de Timoteo 1:2. Primera de Timoteo. Me fui de pasaje. Vamos a seguir. Aunque la predicación incluye esos aspectos como la profecía, la edificación, la exhortación, cuando los líderes de la iglesia predicaban, no se dice que profetizaban, sino que se distinguen del ministerio profético. En segundo lugar, la predicación de hoy requiere un estudio. Para predicar hay que estudiar, ¿verdad? Una persona que predica sin estudiar, en realidad es posible que lo único que está haciendo es exhortando, profetizando, animando, pero no está predicando, ¿verdad? Primera de Timoteo capítulo 5, verso 17. Vamos a decir ahora si atinamos acá. Primera de Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Sí, es posible que la mayoría de ustedes vean al pastor como un flojo. Pastorear o predicar es una de las cosas más fáciles del mundo. Ese hombre estudia 1 hora, se para adelante, habla y eso es todo su trabajo. No tiene que sudar, no tiene que... Bueno, déjenme decirle algo. Según la palabra de Dios, el término trabajar, después usted lo puede buscar en 1 Timoteo 5, 17. Cuando dice los que trabajan en predicar, el término griego, la palabra usted se la va a grabar de memoria. La palabra de griego es el verbo copiado. Ese hombre está copiado. No significa que está escrito, sino que significa exhausto, agotado. Los que trabajan hasta el cansancio, hasta agotarse, ¿verdad? Viene de una palabra que se llama copo, que significa cansancio, agotamiento. Entonces, la predicación requiere un trabajo laborioso, un trabajo de horas, un trabajo de investigación, un trabajo de apretar el cerebro y el corazón, un trabajo de rodillas pidiéndole a Dios que te guíe, ¿verdad? Y lleva un trabajo de escudriñar la escritura, porque cuando uno está hablando como el alto del rey. Y lo peor de eso es que el rey me está mirando.
Porque si yo fuera un heraldo, ¿no?, en los tiempos aquellos y se me fue una palabra que bueno, que no dijo el rey, no es problema, el rey no lo oyó. Pero ¿sabe qué? Que cada palabra que yo digo, un predicador dice, el rey está cantando. Y el rey puede decir, yo nunca dije eso. Hey, go back. Yo no dije eso. Entonces, la predicación es laboriosa. La profecía no es laboriosa. La profecía es espontánea. La predicación lleva tiempo para preparar el mensaje, para enseñar, para predicar. Pero la profecía es algo espontáneo, por turno, como dice el apóstol Pablo. Quiero que todos profeticen, pero en orden, uno primero, otro después. Y si de pronto uno le he dado esa palabra de exhortación, pues que se levante y que el otro se calle. Como que es espontáneo, surge en la iglesia, mientras la iglesia se reúne. En tercer lugar, la predicación es la exposición de las palabras de Dios. Por tanto, aunque debemos estar siempre al tanto de lo que está predicando el pastor y comparar todo con las Escrituras, no somos llamados en la Biblia a juzgar todo lo que se predica. Sin embargo, la palabra de Dios manda a juzgar todo lo que se profetiza. Bien, vamos al verso 29. Primera de Corintios 14, 29. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Todo el mundo esté juzgando lo que están diciendo los demás. No vaya a ser que se levante un falso profeta, ¿no?, entre vosotros, una persona que diga un mensaje a nombre de Dios, ¿verdad? Y cada vez que yo escucho una persona decir Dios me dijo, yo me hizo, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con esa frase. Es muy importante que estemos conscientes de que Dios nos dijo algo cuando decimos, hermana, Dios me dijo que le dijera. Cuidado con eso. Tú tienes que estar convencido que Dios te dijo que tú dijeras. ¿Ok? Si esta profecía no es predicación, ¿qué cosa es? ¿Existe hoy en día esta profecía? Es la pregunta que yo tengo para ustedes. Si no existe esta profecía hoy en día, ¿estamos fallando en algo? ¿O se refiere al ministerio que hay en algunas iglesias donde hay videntes que dicen a la gente lo que va a pasar en el futuro y vengan para acá y en esta iglesia va a haber un profeta y profeta, a ver, dime qué yo tengo que hacer? No, tú tienes que hacer esta cosa, comprarte el carro azul, mudarte para aquella casa en California, no moverte de aquí, hacer esto así, tienes que cambiar de trabajo mañana, tienes que hacer... ¿Es eso la profecía? Esa no es la profecía que el apóstol nos está hablando aquí. No tiene que ver con el futuro, tiene que ver con la situación real, tiene que ver con ánimo, con edificación, con exhortación. Imagínate, la cosa se complica cuando dice que debe ser procurada por todos en el verso 39. Así que, hermanos, procurar es anhelar ardientemente, con celo, profetizar. Pero es también un don espiritual. En capítulo 12, verso 10, capítulo 12, verso 10, nos dice a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diverso género de lengua, a otra interpretación de lengua. ¿Qué me está queriendo decir esto? Por fin. ¿O es un don dado a alguna persona en específico? ¿O es algo que todos en la iglesia deben hacer? ¿En qué quedamos? ¿Cómo yo entiendo? Bueno, la realidad es que aunque los dones espirituales son dados a ciertas personas, son particulares, son específicos, todos tenemos la responsabilidad de cumplir en cierta parte con todos los dones espirituales. ¿Me explico? ¿Me explico? La palabra manda a predicar el evangelio ¿a quién? Por tanto, ir, que ser discípulo de todas las naciones, todos sus discípulos. Es un llamamiento de todos. Todos tenemos que predicar el evangelio. Aquí no hay excusa. ¿Recuerda la forma que llenamos el miércoles? No sé quién la llenó, quién la tiró, pero todos somos responsables y estamos llamados a predicar el evangelio. Pero hay personas a quien Dios le da el don especial de evangelismo. Esa es la persona que cuando habla para evangelizar y ver los frutos. Todos somos llamados a enseñar a otros de la palabra de Dios. Si yo estoy trabajando con mi compañero de trabajo, yo tengo que decirle lo que dice la palabra de Dios. Yo estoy llamado a enseñar. Todos estamos llamados a enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Todos. Pero Dios ha dado a algunos
Dentro de la iglesia, el don de enseñanza. ¿No? Enfrente. Todos estamos llamados a servir. Todos. No es que vamos a dejar que el hermano Jairo sea el único que sirva, porque sirvemos bien. Vaya, hermano Jairo, usted es el único que sirve. No, no, no. Todos estamos llamados a servir. Todos. Pero hay algunos hermanos que sudan servicio, que les sale por los poros, que no pueden ver una cosa, alguien que necesita ayuda, que él va a ir, ¿no? Todos tenemos que tener misericordia, todos. El Señor nos lo manda, a recibir de lo que ya recibimos, a dar de lo que ya recibimos la misericordia de Dios, tenemos que darnos, todos. Pero hay personas a quienes Dios le ha dado un don de misericordia. Hay personas que se conmueven y se derriten cuando ven a una persona en una necesidad y van a ayudarle, van, y ahí tú ves que le dan un abrazo, ajonle, y ese don de misericordia no todos lo tienen, pero todos estamos llamados a tener misericordia. Y con la profecía pasa lo mismo. Todos estamos llamados a dar palabras de exhortación, a dar palabras de aliento, a dar palabras de edificación en el cuerpo de Cristo cuando la iglesia esté reunida. Todos estamos llamados a hacer esto, todos. Por eso el apóstol dice que él quiere que todos profeticemos. Todos. Pero en realidad hay algunos en la iglesia a quien Dios le ha dado ese don. Hay algunos que están buscando la oportunidad específica porque Dios le ha dado el don para animar, para exhortar, para aconsejar, para consolar a otros. Y las personas en la iglesia identifican quién es esa persona y a esa persona se van a acercar cuando tienen un problema. Porque saben que esa persona es alguien que ama, que consuela, que anima, que exhorta, que levanta. Todos. Ahora, el verso en el verso 32 a 37, las cosas se complican un poquito. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Yo sé lo que está en sus mentes. Entonces, pastor, ¿cómo yo reconcilio cuando el apóstol me dice que él quiere que todos profeticen, pero me está diciendo que las mujeres no pueden hacerlo en la iglesia? ¿Cómo yo interpreto ese pasaje tan difícil y que tanto debate trae en la iglesia? Es esto de que las mujeres no pueden hablar en la congregación. Se está refiriendo a un problema que había en Corinto. O se está refiriendo a un mandamiento del Señor para toda la cristiandad. Y en ese sentido la cristiandad está dividida, ¿verdad? Hay iglesias donde lo único que la mujer puede hacer en público es leer la palabra de Dios, pero no puede decir ni una jota más. Si dice una jota más, hay iglesias así. No les criticamos, ellos han interpretado que este mandamiento es para toda la cristiandad y por lo tanto ninguna hermana puede hablar en ninguna congregación nada más que leer la palabra de Dios. Pero entonces no profetiza, entonces no cumple lo que dice el apóstol, que quiere que todos profeticen. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, yo creo que la Escritura interpreta la Escritura. No puede estar diciendo que las mujeres no pueden hablar en las congregaciones y que no pueden profetizar, porque cuando vamos unos capítulos antes, en 1 Corintios capítulo 11, cuando se hablan los problemas que habían entre las mujeres y los hombres, el atavío de las mujeres y todo eso, en 1 Corintios 11, 5, dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera tapado. Quiere decir
que el apóstol sabe que la mujer profetiza y puede profetizar, pero para profetizar en Corinto la mujer tenía que ponerse un paño en la cabeza. Pero fíjate que entre la cultura venezolana, cubana y mexicana, las mujeres no se ponen un paño en la cabeza. Entonces está hablando de la cultura de Corinto, la cultura griega del primer siglo. En la cultura griega del primer siglo, para que una esposa fuera decente, tenía que tener un pañuelo en la cabeza, un paño en la cabeza. Eso era una de las cosas que distinguía la ropa entre el hombre y la mujer. Entonces una mujer que no tuviera un pañuelo en la cabeza, si estuviera casada, se vería algo como una desvergüenza, ¿no? Una vergüenza, mejor dicho. Es una vergüenza que una mujer estuviera descubierta, porque toda mujer casada en esa cultura lleva un paño en la cabeza. Lo que nos destaca, la enseñanza principal del capítulo 11 es que los cristianos tienen que ser lo más decente y lo mejor de toda cultura para poder llevar un testimonio de Cristo. Es posible que en la iglesia de Corinto, algunos de los problemas es que tal vez los hombres hablaban y ahí se levantaba una mujer y decía otra cosa contraria a lo que decía el hombre y se formaba un gallinero en la iglesia, como se forma en algunas iglesias en el día de hoy. Pero obviamente cuando leemos 1 Corintios 11:5 entendemos que las mujeres también profetizan. Y cuando hablamos, hay un personaje en el Nuevo Testamento de que se dice que sus dos hijas eran profetisas. ¿Está hablando de eso? Eran personas que daban este mensaje de edificación, exhortación y consolación. Pastor, ¿y en nuestra iglesia qué? ¿Cuándo se ve eso en nuestra iglesia? ¿Cuándo se ve esa profecía en nuestra iglesia? Fíjense que hoy estuve contando, en el servicio de la mañana, como yo no prediqué, yo me senté a escuchar ese mensaje de exhortación, ese mensaje profético. ¿Sabe que hubo varios mensajes de este tipo? Como 1 Corintios 14 en la mañana en la iglesia. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a verlo en el servicio que no distinguimos la diferencia y pensamos, todavía tenemos la idea del profeta, de un profeta del Antiguo Testamento. ¿Te cuenta cuando el pastor pasó a predicar en la mañana? El pastor invitado pasó a predicar. Él trajo una predicación y se preparó para esa predicación. Hace unos días él me llamó y compartió el tema conmigo y me dijo, pastor, tengo este tema en mi corazón, ¿cree que es apropiado para la iglesia? Quiero predicar este tema. Adelante, hermano. Él se estaba preparando, lleva días preparándose para ese mensaje que dio hoy. Eso se llama predicación. Pero al principio de su predicación, él dijo, yo quiero que mi esposa dé una palabra. Y vino la esposa y ¿qué dijo? Hermano, yo les animo, yo les exhorto que sean fieles al Señor. Eso es la palabra de exhortación. ¿Verdad? Esa es la palabra de exhortación. Después la hermana Perla dirigiendo dijo algo parecido y antes de irse el pastor me dijo, hermano, tenga ánimo, sea valiente. Es una palabra de exhortación. Es una palabra. Entonces lo que Dios quiere es que para que la iglesia sea animada y para que la iglesia crezca en carácter de Cristo, nosotros todos nos animemos los unos a los otros. No con un mensaje de una nueva revelación, ¿verdad? No con una cosa como se escucha en el día de hoy en muchos lugares. No con un mensaje de un clarividente o no con una persona que te dice mañana se va a romper esto, mañana va a pasar aquello. No, eso no es, eso es adivinación, eso es pecado. No es eso. Es un mensaje de exhortación. Y ahora que yo estoy pensando en estas cosas, estoy pensando en aquellos que son llamados por Dios. Una de las formas en las cuales una persona sabe que es llamada por Dios, por ejemplo, a ser pastor, a ser misionero, a ser consejero, a ser maestro, es porque hay otras. Primero porque Dios empieza a poner eso en tu corazón, empieza a darte las habilidades para que tú empieces a hacer ese trabajo. Pero también las personas que están rodeándote y que son llenas del Espíritu Santo van a detectar, van a notar eso. Yo recuerdo personas acercarse a mí y decirme, yo creo que Dios te está llamando para ser pastor. Es una palabra profética. Es una palabra de exhortación. No es una revelación nueva, pero ellos están sintiendo en su corazón, ¿verdad? Dios, el Espíritu Santo le está dando discernimiento sobre algo que es la voluntad de Dios y que Dios quiere hacer y lo comparten contigo. Yo creo, hermano, que Dios te está llamando a las misiones. O yo creo que tú puedes ser un buen consejero, una buena consejera. Yo creo que Dios te puede usar en esta área. Yo creo que Dios ¿Y qué hace eso? Pues edificar la iglesia.
Creo que de eso es que está hablando. Y creo que de eso tiene que llenarse la iglesia. Lo necesitamos para que la iglesia sea edificada. Mientras estaba preparando, recuerdo de ver a la hermana, creo que la hermana Yanina una vez se levantó, o en más de una ocasión se levantaba a decir, doy gracias a Dios por la familia del hermano Eduardo y del hermano Arcadio. Eso es palabra de edificación, ¿verdad? Y yo lo tomo de esa manera, es una palabra que edifica, que anima, que exhorta, que consuela, que levanta. Cuando hay un hermano que está pasando por una situación de prueba y tú sabes que está pasando por una situación de prueba y tú ves que los hermanos pasan en filita ahí y los saludan y le dicen, hermano, estoy orando por ti, el Señor está contigo, confía en el Señor. ¿De dónde viene esa palabra? De Dios. El Espíritu Santo de Dios. Lo pone en el corazón. Claro que todas las personas que nos digan algo no significa que es de Dios. ¿Verdad? Pero todos aquellos que nos digan algo conforme a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, el Señor lo está tocando para edificar nuestras vidas. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día y te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias por las cosas que tú haces en nuestra vida y en nuestra iglesia. Y te pedimos, Padre, que tú nos des cada día más este don de profecía para poder edificar, exhortar y consolar a nuestros hermanos. Te pedimos que tú desarrolles cada vez más esto en la iglesia, que tú nos ayudes a buscarlo, a procurarlo, que tú toques los corazones de nuestros hermanos, que tú hables a sus corazones y a sus vidas y le des por medio de tu Espíritu la palabra que tú quieres que ellos den a sus hermanos para que sus hermanos crezcan en la imagen de tu Hijo. Nosotros no podemos solos. Te pedimos que tú nos ayudes a discernir y diferenciar la emoción de la profecía. Que tú nos ayudes a asegurarnos de tu palabra y de tu verdad. Que tú nos ayudes a crecer en tu palabra, a ser guiados por ella. No por ninguna otra cosa, sino que por tu palabra, que nos da vida, que nos guía como lámpara en medio de la noche oscura. Ayúdanos a serte fieles y a buscarte y a seguir creciendo en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.